Yegua preñada es llevada a ser sacrificada por un millonario. Lo que pasa te sorprenderá. Si quieres más videos como este, dale me gusta y suscríbete al canal. En una vasta hacienda que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, el amanecer rompía sobre campos dorados, salpicados de cercas y establos impecables. Los trabajadores, ya inmersos en sus tareas matutinas, murmuraban entre ellos mientras echaban miradas furtivas hacia uno de los establos principales. En su interior, bajo la tenue luz que se filtraba por las ventanas altas, se encontraba una yegua de pelaje blanco brillante, con una mancha negra distintiva que cubría parte de su lomo, como si un pincel invisible hubiera trazado un diseño único sobre su cuerpo. Su mirada era profunda y serena, pero había un cansancio visible en sus movimientos, producto de su avanzado estado de gestación. Su nombre era Esperanza, y aunque alguna vez había sido la joya del establo, su estado actual la había relegado al olvido. En las palabras de don Sebastián, el dueño de la hacienda, es un desperdicio. Estas palabras resonaban entre los trabajadores, quienes no podían hacer nada más que observar con tristeza mientras el destino de la yegua parecía sellado. En la terraza de la mansión principal, don Sebastián, un hombre conocido por su fortuna y su implacable frialdad, se encontraba de pie con una taza de café en la mano. Desde allí, supervisaba la actividad en sus tierras con una mirada calculadora. Su ropa perfectamente planchada y su postura erguida proyectaban una imagen de control absoluto. A su lado, su asistente personal revisaba documentos en silencio, esperando instrucciones. ¿Ya han decidido qué hacer con esa yegua?, preguntó don Sebastián, rompiendo el silencio. Su tono era indiferente, como si estuviera hablando de una herramienta rota en lugar de un ser vivo. Sí, señor, respondió el asistente, levantando la vista. Los trabajadores sugieren enviarla al matadero. Ya no es rentable. Don Sebastián asintió, como si esa fuera la respuesta más lógica. Entonces háganlo. No voy a gastar recursos en algo que ya no sirve. No quiero verla aquí mañana. Esa sentencia cayó como un peso sobre los hombros de los trabajadores que estaban cerca, quienes intercambiaron miradas de desaprobación, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. En el establo, Martín, un hombre mayor que había trabajado para don Sebastián durante décadas, acariciaba el cuello de Esperanza mientras le susurraba palabras de consuelo. Lo siento, niña, dijo con voz quebrada, no mereces esto. Si estuviera en mis manos, las cosas serían diferentes. La yegua inclinó ligeramente la cabeza hacia él, como si entendiera su pesar. Aunque estaba cansada, sus ojos seguían mostrando una chispa de vida, una determinación que contrastaba con el entorno que la rodeaba. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la hacienda, un camión llegó al establo. Dos hombres descendieron, moviéndose rápidamente para cargar a Esperanza en un remolque. La yegua, aunque inquieta, no opuso resistencia mientras la guiaban hacia el vehículo. Sus cascos resonaban suavemente contra el suelo, y su respiración era pesada pero constante. Martín observó desde la distancia, incapaz de intervenir, pero sus manos temblaban de impotencia. Cuídenla, dijo con un tono que era más una súplica que una orden. Los hombres no respondieron, simplemente cerraron la puerta del remolque y se marcharon, dejando atrás una nube de polvo que se disipó rápidamente en la noche. El viaje fue largo y solitario. Dentro del remolque, Esperanza se movía con dificultad debido al espacio reducido y a las vibraciones constantes del camión. Su cuerpo, ya agotado por el embarazo, parecía estar al límite, pero su instinto de proteger a su cría era más fuerte que el dolor. Cada vez que el vehículo se detenía, ella levantaba la cabeza y olfateaba el aire, como si buscara una señal de que todo iba a estar bien. Finalmente, llegaron al matadero. El lugar era un contraste brutal con la opulencia de la hacienda. Los corrales eran pequeños, oscuros y malolientes. El aire estaba impregnado de un olor metálico que hacía que incluso los caballos más fuertes temblaran de miedo. Esperanza fue guiada a un pequeño corral donde otros caballos aguardaban en silencio, sus miradas llenas de resignación. Pero ella, a pesar de su debilidad, se mantuvo erguida, con la cabeza en alto y los ojos fijos en el horizonte. Esa misma noche, Andrés,
un joven veterinario que trabajaba en el matadero, caminaba entre los corrales. Su vocación por los animales chocaba constantemente con la realidad de su trabajo, y cada día sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Sin embargo, cuando vio a Esperanza, algo cambió. Su figura destacaba entre los demás caballos, no solo por su pelaje blanco con aquella mancha negra única, sino por la dignidad con la que se mantenía a pesar de su evidente agotamiento. ¿Qué hace aquí una yegua en este estado?, preguntó al encargado, que estaba sentado en una pequeña oficina junto a los corrales. Fue enviada por un cliente rico, respondió el hombre sin siquiera levantar la vista de sus papeles. Dice que ya no sirve para nada. Andrés apretó los puños, tratando de controlar su enojo. No debería estar aquí. Está preñada. Necesita atención, no esto. El encargado se encogió de hombros. ¿Y qué quieres que haga? No es mi problema. Si tanto te importa, haz algo tú. Esa noche, mientras el lugar se sumía en el silencio, Andrés regresó al corral con un balde de agua fresca y un poco de heno. Se acercó lentamente a Esperanza, quien lo observó con una mirada curiosa pero tranquila. No sé cómo llegaste aquí, dijo mientras colocaba el balde frente a ella, pero haré todo lo posible por ayudarte. La yegua resopló suavemente, como si entendiera sus palabras. Andrés pasó varios minutos acariciando su cuello y hablándole en voz baja, intentando tranquilizarla. En ese momento, decidió que no iba a permitir que su historia terminara allí. Sabía que iba a ser difícil, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por salvarla. El amanecer llegó lentamente al matadero, bañando el lugar con una luz tenue que apenas lograba suavizar la atmósfera opresiva. Esperanza permanecía de pie en su corral, rodeada de otros caballos cuyas miradas reflejaban resignación y temor. Sin embargo, ella no se rendía. Su postura, aunque cansada, seguía transmitiendo una fuerza interior que parecía desafiar las circunstancias. El peso de su barriga, redondeada y prominente, era evidente en cada movimiento que hacía, pero su instinto materno la impulsaba a resistir. En el pequeño cuarto que servía de oficina, Andrés no había podido dormir. Las imágenes de Esperanza lo perseguían. Sabía que cada minuto que pasaba acercaba a la yegua a un destino que no podía aceptar. Con una taza de café frío en la mano, revisaba papeles en busca de alguna forma de justificar su intervención. No puede ser solo un número más, murmuró para sí mismo. Afuera, los primeros trabajadores del matadero comenzaron a llegar, intercambiando bromas y comentarios mientras inspeccionaban los corrales. Uno de ellos se detuvo frente a Esperanza y la señaló con un gesto despreocupado. ¿Esa es la que llegó anoche?, preguntó a otro. Sí, viene de una hacienda rica. Supongo que ya no la quieren. La conversación se desvaneció en el aire mientras Andrés salía al exterior con pasos apresurados. Se acercó al corral de Esperanza, llevando consigo un balde de agua fresca y un pequeño manojo de hierba. Los trabajadores lo miraron con curiosidad, pero ninguno se atrevió a cuestionar al veterinario. Al llegar junto a la yegua, Andrés notó que su respiración era más pesada de lo habitual y sus patas delanteras temblaban ligeramente. Tranquila, chica, dijo mientras colocaba el balde frente a ella. Sé que estás cansada, pero no voy a dejar que esto termine aquí. Esperanza inclinó su cabeza hacia el balde y bebió lentamente, como si entendiera que Andrés estaba allí para ayudarla. Sus ojos oscuros, profundos y llenos de vida, se encontraron con los de él, y por un momento, el veterinario sintió que compartían un entendimiento silencioso. Esa mañana, Andrés se acercó al encargado del matadero con una propuesta. Quiero quedarme con esa yegua, declaró, sosteniendo un formulario que había llenado durante la noche. El encargado lo miró con escepticismo. ¿Estás loco? No tenemos tiempo para esas cosas. Además, ¿cómo piensas pagarla? Déjame llevarla. No puedes decirme que te importa más el papeleo que la vida de ese animal, replicó Andrés con firmeza. El encargado suspiró y se encogió de hombros. Haz lo que quieras, pero si algo sale mal, no es mi problema. Sin perder tiempo, Andrés organizó todo para trasladar a Esperanza a un pequeño establo abandonado que conocía cerca de su casa. Era un lugar humilde, con techos de madera desgastada y un cercado simple,
pero era lo suficiente para ofrecerle un refugio temporal. Con la ayuda de un viejo remolque que había conseguido de un amigo, Andrés llevó a Esperanza fuera del matadero, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. El viaje fue largo, y cada kilómetro que recorría parecía aumentar la carga emocional que llevaba consigo. Esperanza permanecía en silencio dentro del remolque, pero Andrés podía escuchar su respiración, profunda y pausada. «Solo un poco más, chica», dijo en voz alta, como si intentara tranquilizarla. Al llegar al establo, Andrés abrió las puertas del remolque con cuidado. Esperanza bajó lentamente, tambaleándose un poco debido al cansancio. Sus pasos eran inciertos al principio, pero pronto comenzó a explorar el lugar con curiosidad. Andrés la observaba con una mezcla de alivio y admiración. Había logrado sacarla del matadero, pero sabía que eso era solo el comienzo. Durante los días siguientes, Andrés dedicó todo su tiempo a cuidar de Esperanza. Le proporcionaba comida fresca, agua limpia y revisiones constantes para asegurarse de que tanto ella como su cría estuvieran bien. La yegua, aunque débil, mostraba una resiliencia que inspiraba a todos los que la veían. Sus movimientos, aunque lentos, eran firmes, y su mirada seguía transmitiendo una fuerza interior inquebrantable. Sin embargo, no todo fue fácil. Las noches eran frías, y la falta de recursos hacía que Andrés tuviera que improvisar con lo poco que tenía. En varias ocasiones, se encontró cuestionando si estaba haciendo lo correcto, pero cada vez que miraba a Esperanza, sabía que no podía rendirse. Había algo en ella que le recordaba por qué había elegido ser veterinario en primer lugar. Una tarde, mientras limpiaba el establo, Andrés recibió una llamada inesperada. Era uno de los trabajadores del matadero, quien le había contado a otros sobre lo que había hecho. «Parece que el dueño de la yegua se enteró», dijo el hombre con tono preocupado. «Dicen que quiere recuperarla». Andrés sintió un nudo en el estómago. Sabía que enfrentarse a alguien como don Sebastián no sería fácil, pero no estaba dispuesto a dejar que Esperanza volviera a un lugar donde no era valorada. Esa noche, mientras la yegua descansaba en el establo, Andrés se sentó junto a ella, acariciando suavemente su cuello. «No voy a dejar que te hagan daño otra vez», prometió en voz baja. «Voy a luchar por ti, pase lo que pase». En ese momento, la yegua inclinó su cabeza hacia él y cerró los ojos, como si entendiera que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en un lugar seguro. La tranquilidad del pequeño establo de Andrés duró poco. Apenas unos días después de haber rescatado a Esperanza, la noticia de su intervención llegó a oídos de don Sebastián. El millonario, al enterarse de que la yegua no había sido sacrificada como había ordenado, reaccionó con furia. Para él, no se trataba solo de un animal, sino de un desafío a su autoridad. En su oficina, rodeado de muebles de madera fina y paredes adornadas con trofeos de su éxito, arrojó el teléfono sobre su escritorio después de una llamada tensa. «¿Quién se cree ese veterinario para cuestionar mis decisiones?», murmuró entre dientes, mientras tomaba un sorbo de su whisky favorito. En su mente, la yegua representaba una derrota personal. Aunque alguna vez había admirado su fuerza y elegancia, ahora la consideraba una carga, algo que había intentado dejar atrás. Decidió enviar a 2 de sus hombres de confianza para que resolvieran el problema de una vez por todas. A la mañana siguiente, el ruido de una vieja camioneta, rompiendo el silencio del campo, alertó a Andrés. Desde el establo, vio como 2 hombres descendían del vehículo con pasos decididos. Su lenguaje corporal era claro, no estaban allí para negociar. Andrés sintió un nudo en el estómago, pero no permitió que el miedo lo paralizara. Colocándose entre los hombres y Esperanza, que observaba todo desde su corral, se preparó para enfrentar lo que venía. «Venimos de parte de don Sebastián», dijo uno de los hombres, un tipo corpulento con rostro severo. «Quiere que le devolvamos su propiedad». Andrés cruzó los brazos, manteniéndose firme. «Esperanza no es una propiedad, es un ser vivo, y ustedes la abandonaron. No voy a entregarla». El hombre más alto dio un paso hacia él, intentando intimidarlo. «No estamos aquí para discutir, chico. Haz lo que te decimos y nadie saldrá lastimado». Andrés no retrocedió. Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió más firme con cada palabra. «Si quieren llevarla,
tendrán que pasar por encima de mí. No voy a dejar que vuelva a un lugar donde no es valorada. Mientras la tensión aumentaba, Esperanza observaba desde el corral. A pesar de su estado debilitado, levantó la cabeza con una dignidad que parecía desafiar a los intrusos. Emitió un relincho fuerte, un sonido que resonó en el aire y llamó la atención de los hombres. Por un momento, parecieron dudar. Algo en la presencia de la yegua, en la forma en que se mantenía firme a pesar de su situación, los hizo vacilar. Finalmente, el segundo hombre, más delgado pero igual de intimidante, hizo un gesto hacia su compañero. No vale la pena meternos en problemas. Vamos a decírselo al patrón. Sin decir más, los dos hombres regresaron a la camioneta, dejando una nube de polvo detrás de ellos mientras se alejaban. Andrés soltó un suspiro de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Andrés reforzó el cercado del establo y decidió quedarse allí para vigilar a Esperanza. Sabía que don Sebastián no se rendiría tan fácilmente. Con una linterna en la mano, revisó cada rincón del lugar, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en lo injusto que era el mundo para animales como Esperanza, seres nobles que solo pedían una oportunidad para vivir. Al día siguiente, don Sebastián llegó personalmente al establo. Su presencia, imponente y rodeada de lujo, contrastaba con la humildad del lugar. Vestido con un traje perfectamente ajustado, descendió de su lujoso automóvil con pasos calculados. Su mirada, fría como el hielo, se clavó en Andrés, quien lo esperaba junto al corral de Esperanza. No sé quién te crees que eres, comenzó Sebastián, con un tono cargado de desprecio, pero te garantizo que estás jugando un juego que no puedes ganar. Andrés, aunque nervioso, se mantuvo firme. No estoy jugando, señor. Estoy haciendo lo correcto. Sebastián soltó una risa sarcástica, como si las palabras de Andrés le parecieran absurdas. Lo correcto no te llevará muy lejos. Esa yegua es mía, y quiero que me la devuelvas ahora. Esa yegua fue abandonada, respondió Andrés con calma. Tú decidiste que ya no valía nada. Si fuera tuya de verdad, no estaría aquí luchando por su vida. La confrontación alcanzó su punto más tenso cuando Sebastián amenazó con tomar acciones legales. Tengo los recursos para destruirte, muchacho, advirtió. ¿Crees que puedes contra alguien como yo? Andrés no se dejó intimidar. Puedes tener dinero, pero no tienes razón. Esta yegua no merece lo que le hiciste, y si tengo que luchar en los tribunales, lo haré. Sebastián, aunque furioso, no pudo evitar notar la determinación en los ojos de Andrés. Había algo en ese joven que lo irritaba, pero también lo desconcertaba. Antes de irse, lanzó una última advertencia. Esto no ha terminado. Esa noche, Andrés se sentó junto a Esperanza en el establo, acariciando suavemente su cuello. Hiciste bien, chica, le dijo en voz baja. No sé cómo, pero encontraremos la forma de salir de esto. Mientras hablaba, la yegua inclinó su cabeza hacia él y cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar. Aunque el peligro aún no había pasado, Andrés sentía que había ganado una pequeña batalla. La tensión que rodeaba el pequeño establo alcanzó su punto más alto. Andrés sabía que enfrentarse a alguien como don Sebastián era arriesgado, pero no estaba dispuesto a ceder. Durante los días siguientes, reforzó sus defensas. No solo fortaleció físicamente el establo, sino que también contactó a un abogado local dispuesto a ayudarlo en caso de que la disputa escalara a un nivel legal. Sin embargo, mientras hacía todo esto, no dejaba de cuidar de Esperanza, cuya condición se volvía más delicada con cada día que pasaba. La yegua, aunque visiblemente agotada, seguía mostrando una valentía inquebrantable. Andrés se daba cuenta de que el esfuerzo por proteger a su cría era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Su barriga, cada vez más prominente, parecía una carga abrumadora para su cuerpo debilitado, pero su espíritu no se quebraba. Por las noches, Andrés se quedaba junto a ella, hablándole suavemente, asegurándole que haría todo lo posible para que estuviera a salvo. Una tarde, mientras Andrés revisaba el corral, un estruendo rompió la calma. Una camioneta negra apareció al final del camino,
Y esta vez no eran solo los hombres de confianza de don Sebastián. El propio millonario había llegado acompañado de otros 2 hombres, armados con documentos y un abogado de aspecto imponente. Andrés respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería un enfrentamiento decisivo. Don Sebastián descendió de la camioneta con su típica arrogancia, ajustándose los puños de su traje. «Hoy termina este juego», declaró, caminando hacia Andrés con pasos firmes. «Tengo todos los documentos que prueban que esta yegua me pertenece. No tienes derecho a retenerla». Andrés, sin mostrar miedo, sacó su propia carpeta de papeles. «Y yo tengo pruebas de que la abandonaste», respondió con calma. «Este animal fue llevado al matadero bajo tus órdenes. Lo que hice fue salvarla de un destino que tú mismo elegiste para ella». El abogado de don Sebastián intervino, entregando un documento oficial a Andrés. «Esto es una orden para recuperar la yegua. Si no la entrega voluntariamente, estaremos obligados a tomar medidas legales inmediatas». Andrés miró el documento, luego a Sebastián, y finalmente a Esperanza, que observaba desde el corral con sus grandes ojos oscuros. «¿Realmente quieres llevarte a esta yegua?», preguntó. «Mírala, está débil, a punto de dar a luz. No tienes ningún interés genuino en ella, solo en demostrar que puedes ganar». Por un momento, el rostro de Sebastián mostró una chispa de duda, pero rápidamente la ocultó tras una expresión fría. «Eso no es asunto tuyo, es mi propiedad, y haré lo que considere necesario». Justo cuando parecía que no había forma de evitar que Sebastián se saliera con la suya, un sonido inesperado interrumpió la discusión. Esperanza emitió un relincho fuerte, y su cuerpo comenzó a tambalearse dentro del corral. Andrés corrió hacia ella de inmediato, ignorando a los hombres detrás de él. La yegua se inclinó hacia un lado, sus patas traseras temblando mientras comenzaba el proceso de parto. «Está dando a luz», exclamó Andrés, arrodillándose junto a ella. Los hombres de Sebastián retrocedieron, claramente incómodos con la situación. Incluso el millonario, cuya frialdad era casi inquebrantable, no pudo evitar observar con cierta fascinación. Durante horas, Andrés trabajó incansablemente para ayudar a Esperanza. Su experiencia como veterinario fue crucial, pero también lo fue la fuerza de voluntad de la yegua. Finalmente, bajo la luz tenue del atardecer, nació un potro de pelaje oscuro, con pequeñas manchas blancas en su frente. El pequeño luchaba por ponerse de pie, tambaleándose mientras Andrés lo secaba con cuidado. Sebastián, que había observado todo desde la distancia, comenzó a caminar lentamente hacia el corral. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, mostraban algo diferente, una mezcla de asombro y vulnerabilidad. Cuando llegó junto a Andrés, miró al potro y luego a Esperanza, que estaba exhausta pero tranquila. «No entiendo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «¿Por qué harías todo esto? Es solo un animal». Andrés se levantó, limpiándose las manos en su camisa. «Porque no es solo un animal», respondió con firmeza. «Es un ser vivo que merece respeto, y si no puedes verlo, entonces no entiendes lo que realmente significa la vida». Sebastián permaneció en silencio, sus ojos fijos en el potro. Algo en su interior parecía quebrarse, una barrera que había construido durante años de obsesión por el poder y el control. Finalmente, dio un paso atrás y dejó escapar un suspiro pesado. «No me la llevaré», declaró, sorprendiendo a todos. «Pero no por ti, lo hago por ella». Sin decir más, se giró y caminó hacia su camioneta. Sus hombres lo siguieron en silencio, y en cuestión de minutos, desaparecieron por el camino polvoriento. Andrés, aunque aliviado, sabía que esa no era una victoria personal, era una victoria para Esperanza y su cría, quienes finalmente podrían tener una oportunidad de vivir en paz. Esa noche, mientras el potro descansaba junto a su madre, Andrés se sentó en el corral, mirando las estrellas. «Lo hiciste, chica», susurró, acariciando suavemente el cuello de Esperanza. «Demostraste que la vida siempre encuentra una forma de prevalecer». En el horizonte, la silueta de la camioneta de Sebastián se desvanecía, pero algo le decía a Andrés que este no era el final.